Y dentro de pocos días, muy oportunamente, se está editando acá en Uruguay el libro El caso García, de la autoría de Pedro Cateriano, que, bueno, es un político, diputado con una vasta trayectoria en su país. Y bueno, se encuentra por acá, por Uruguay, está frente por frente a nosotros acá en el micrófono, le estamos dando la bienvenida, es un gusto que esté por acá, bienvenido, gracias por acompañarnos algunos minutos. Buenas tardes, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Su presencia es pura y exclusivamente por la edición del libro acá, que es de la editorial Planeta, es una edición que tiene que ver un poco con, bueno, una serie de irregularidades y cuestionamientos, básicamente directamente inclinados hacia lo que fue la primera presidencia de Alan García. La primera edición es del año 94, pero su presencia tiene que ver es de los enviados que vienen de Perú a alertarnos o advertirnos sobre este pedido de asilo de García. Viene por la edición del libro. Lo del libro y su edición y su presencia tienen que ver con el pedido de asilo. ¿Cómo explicamos un poco? En realidad, el libro conecta con la coyuntura, es evidente, pero ciertamente es inevitable comentar el pedido de asilo que ha hecho el expresidente García, y eso ha formado parte naturalmente de las preguntas que me han formulado acá en el Uruguay, y lo que uno debe con franqueza es preguntarse si es efectivamente Alan García un perseguido político como él lo ha manifestado a las autoridades uruguayas al momento de pedir el asilo. Observando su libro, no es un perseguido político. Bueno, y haciendo una evaluación objetiva de los hechos, es decir, en el Perú no hay un gobierno autoritario, tampoco hay una dictadura. Claro. El presidente Vizcarra no tiene mayoría parlamentaria propia, es más, el Congreso lo controlan los fujimoristas y los apristas, que precisamente fueron los que forzaron la renuncia del anterior presidente Kuczynski, y no es por lo tanto una agrupación o se trata de agrupaciones. Y Alan García débiles. Aprista él, ¿no? Así claro. Es. El Poder Judicial es independiente, al igual que el Ministerio Público o la Fiscalía. Ciertamente la democracia peruana no es una democracia ejemplar, tiene las virtudes y los defectos que cualquier democracia latinoamericana, pero de ahí a llegar a concluir que hay persecución política en el Perú, eso ciertamente es absolutamente falso. No se ajusta a la realidad de los hechos, ni en el caso de García, ni en ningún otro caso. Basta señalar que internamente en el Perú no hay ninguna denuncia ante el Poder Judicial por alegando persecución política, ni ante ningún organismo internacional tampoco. Entonces, lo que sí ha ocurrido es que dos expresidentes, Alejandro Toledo y Alan García, que han sido sus gobiernos acusados por Odebrecht de haber recibido sobornos, han alegado como mecanismo de defensa la persecución política. Toledo en los Estados Unidos y ahora García desde la Embajada del Uruguay en Lima. En su libro ya hay una relación entre García y Odebrecht. Exacto. En su temprano gobierno. En su primer gobierno, exactamente. En el caso de Chavimochic, una obra en el norte del Perú notoriamente sobrevaluada. Es decir, la relación de Alan García con Odebrecht no es reciente. Como acertadamente usted lo señala, esta vinculación viene desde su primera administración. Uh-huh. Eso puede ser un indicio de que hay una relación de años entre el expresidente Odebrecht y... Aunque él la haya negado, ¿no?
pero efectivamente los hechos desmienten las versiones de Alan García. Y en este caso actual, ¿en qué lo implica el lavajato? Bueno, él en su segundo gobierno dictó un decreto de urgencia, que es una facultad que tiene el presidente de la República en el Perú. Mediante esta norma legal puede modificar leyes inclusive, para precisamente variar el orden jurídico vigente en ese entonces y darle las facilidades a Odebrecht para que pudiera ejecutar la segunda parte de la construcción del tren eléctrico en Lima. Y como consecuencia del escándalo de Lava Jato en el Brasil, las autoridades brasileñas, los jueces y fiscales del Brasil, ante los testimonios recibidos por los ejecutivos de Odebrecht, recabaron la información en el sentido de que la empresa Odebrecht pagó al gobierno de Alan García 24 millones de dólares en sobornos por la ejecución del tren eléctrico. Y estos sobornos fueron depositados en el Banco de Andorra. Esta versión también ha sido corroborada por ejecutivos del Banco de Andorra. Esto es en lo que hace a su segundo periodo. Su segundo gobierno, exactamente. Uh-huh. Pero si hacemos una lectura de la crónica, porque mi libro es una crónica de una investigación que le hicimos a Alan García en su primer gobierno, vemos que en la primera etapa también se probó que Alan García recibió un soborno. Ahí hay la descripción de un testimonio que un ejecutivo italiano, Sergio Siragusa, dio ante la Fiscalía italiana, ante el fiscal Vittorio Parayo, donde dijo que le pagó $1 millón en sobornos a Alan García, $200,000 en efectivo, y el saldo fue depositado en un banco en Gran Caimán. Y ese soborno se conoció gracias a que un juez de ese país, Derek Scofield, levantó el secreto bancario. Luego se produjo el golpe de Estado el 5 de abril de Fujimori, el año 1992, y él pidió un asilo al gobierno colombiano, en ese entonces con justificada razón. ¿Por qué razón? Porque había un golpe de Estado, era evidente que no había un Estado de Derecho, que no imperaba un Estado de Derecho en el Perú, y por lo tanto el gobierno de Colombia le concedió ese asilo. Transcurrió el tiempo y sus delitos prescribieron. Ahora parece que Alan García quiere recurrir nuevamente al recurso del asilo para evitar la acción de la justicia, pero evidentemente estamos ante hechos muy diferentes. En el Perú no impera una dictadura, hay un gobierno democrático con virtudes y defectos, pero no hay un poder judicial controlado, ni un gobierno que persigue políticamente a los adversarios. Le quería preguntar, entre un gobierno de García y otro, mirando, observando, analizando un poco los dos, en el segundo, ¿hay una reiteración de todas esas irregularidades, casos de todo tipo de corrupción, relaciones con el narcotráfico, en fin, estaba viendo que fueron durante su periodo, y está acá en el libro, entre 5.000 y 3.000 narcotraficantes presos fueron liberados? Indultados, sí. Una cosa, sí. Mucha gente. Hubo en el segundo periodo, le pregunto porque no lo sé, no estoy muy al tanto, hubo una apuesta a resarcirse de esa imagen tan polémica, tan controvertida que había hecho en el primer periodo, ¿o fue muy parecido el segundo periodo al primero? Bueno, en el campo económico, en cuanto a la aplicación de la política económica, hubo una variación notoria, porque en el primer gobierno generó una hiperinflación que ocasionó la quiebra del Estado peruano, con el discurso del no pago de la deuda externa, el rompimiento de relaciones con todos los organismos financieros económicos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Esa historia ya la conocemos. En el segundo gobierno hubo un cambio radical, aplicó una política económica ortodoxa, etcétera. Pero lo que sí podemos señalar es que si hay algo que distingue a los dos gobiernos, es que en sus dos administraciones lamentablemente hubo corrupción. Y en el caso específico del tren eléctrico,
en el mismo proyecto. Porque uno dice, si en el primer gobierno hubo ese escándalo en donde se le acusó de haber recibido ese soborno y ese delito prescribió, por lo menos en el segundo gobierno debió haber tomado las providencias del caso para que esa historia no se repitiera. Y vemos que lamentablemente, por acción no de la justicia peruana, sino de la justicia brasileña, se descubrió este pago de $24 millones en sobornos a funcionarios de su gobierno, y esa es la razón de la investigación fiscal, no la de condenar a García anticipadamente, sino como responsable del manejo del Estado peruano, que responda a preguntas de los fiscales y jueces peruanos que lo involucran en este, hasta ahora, manejo irresponsable de asuntos del Estado. Toda esa fortuna tremenda que tiene, usted señala mucho en el libro cierta devoción por comprar propiedades. Por los inmuebles, exactamente. Majestuosas, además caras, hasta en París, en los barrios más sofisticados, gastar, no sé, $800.000 como nada por una propiedad. Bueno, en el barrio Las Flores, también en Lima. Todo eso es producto de toda esa fortuna, es producto de los sobornos a los que fue sometido, o hay otras vías de acceso, porque es mucha plata, ¿no? Claro que sí. Si nosotros recordamos, y así yo lo refresco en el libro, cuando él concurrió al Congreso del Perú y le preguntamos si tenía ahorros, dijo que no contaba con ahorros. No obstante, al año siguiente que se produjo el golpe de Estado y viaja a París, se compra un departamento en París, en una de las zonas más lujosas, pagando más de $1 millón por la adquisición de un departamento. Entonces, ¿cuál es el peor momento de un político? Cuando está asilado y perseguido. Y en ese momento, a pesar de haber declarado al Congreso del Perú que no tenía ahorros, este señor se compró un departamento en París. Entonces, en esa oportunidad no se le pudo interrogar porque, repito, ya se encontraba protegido por el asilo colombiano y los delitos prescribieron. Pero en esta ocasión, lo que queremos es que responda por sus actos, que no se proteja nuevamente con el mecanismo del asilo, que dicho sea de paso, el asilo es una institución legal de protección respetable, que se ha empleado en América Latina. Sí, totalmente. Cuando imperaban las dictaduras militares y el Uruguay acogía precisamente. Acá vino Jacobo Arben, vino un montón de gente. Pero eran efectivamente perseguidos políticos de dictaduras militares. Totalmente. Acá la situación es absolutamente diferente. No hay una persecución política y tampoco estamos frente a una dictadura en el Perú, sino ante un gobierno democrático en donde el presidente Vizcarra no tiene mayoría parlamentaria, no controla el Parlamento. Es más, los que han hecho un ejercicio abusivo del poder han sido los propios fujimoristas y apristas. Le preguntaba si todos esos millones se hacen en base a coimas, ¿no? O hay otras vías. En el caso de García podemos aseverar sin ninguna duda que en el anterior gobierno sí recibió un soborno de $1 millón por la primera etapa de la ejecución del tren eléctrico. Eso está corroborado ante la Fiscalía italiana y ante la Justicia de Gran Caimán, y también por el vocal supremo peruano, Hugo Sibina, que actuó como vocal instructor. Pero no se le pudo condenar porque, en primer lugar, gozaba del asilo, y en el Perú la Constitución impide condenar en ausencia. Él alega que recibía mucha plata por conferencias, ¿no? Y les da a ustedes en la comisión, ahí esa que lo entrevistan, no sé, cifras, $150.000, no sé, como poco, ¿no? De ahí más, eso está bien. A ver, porque él pertenecía, no sé, a una fundación que no sé si no la formó él mismo, ¿no? Y que esa fundación es la que le hace hacer conferencias que le pagan esa plata tan elevada. Bueno, el expresidente García no es un intelectual de prestigio internacional,
tampoco tiene una reputación de estadista eficiente u honrado, ¿no? Acá lo preocupante es que si sumamos los cobros de conferencias, superan el $1.000.000. Ah, mira. Y la mayoría de esas conferencias han sido pagadas por empresas proveedoras del Estado peruano, es decir, por compañías que han tenido contratos con el Estado. Hace algunos días la prensa peruana divulgaba cómo un banco mexicano, el Banco Azteca, le pagó $80.000 por una conferencia en México. Y ese fue un banco al cual no se le permitió su ingreso al Perú, que curiosamente ingresó apenas retornó al poder García. Entonces, todo esto naturalmente genera suspicacias y motivos suficientes con indicios razonables para que responda por sus actos ante la justicia. ¿Cómo zafó? Porque en el primer gobierno es mucha cosa. Yo leo en el libro suyo que pasan los años y los delitos como prescriben, ¿no? Uh-huh. Se alega prescripción, ¿no? Investigaciones que se han hecho y qué sé yo. Pero leyendo su libro hay una carga muy fuerte de cosas raras, extrañas. Bueno, naturalmente usted hace un momento mencionaba el tema del indulto a 5.000 narcotraficantes. Sí, eso es un disparate. No es algo pues normal. Pero también Alan García no solo ha sido acusado por hechos de corrupción, también de violación de los derechos humanos. Es verdad. Hay un capítulo en el libro referido a la matanza en los penales en el Perú, donde se ejecutó extrajudicialmente a gente que se había rendido. Y en ese sentido, tampoco respondió ante la justicia. Hay un periodista al que le advierte, ¿no? Usted lo pone en su libro, sí, ¿no? Bueno, le dice, vamos a limpiar, ¿no? Sí, bueno, pero ¿por qué razón? Porque siempre ha recurrido García a los acuerdos políticos, a la interferencia en el Poder Judicial o Ministerio Público para impedir la acción de la justicia. En este contexto, en el actual, él ve que ha perdido ese poder. No hay que olvidar que hace poco se ha fugado un vocal de la Corte Suprema del Perú, que corroboró lo que todos sabíamos. Nosotros sospechábamos de las vinculaciones del fujimorismo y del aprismo con un sector del Poder Judicial y del Ministerio Público. Unos audios que fueron divulgados por una investigación que realizó IDL Reporteros y el periodista Gustavo Gorriti, ratificaron lo que todos sabíamos, que había una conexión y una defensa política desde este vocal de la Corte Suprema que impedía la acción de la justicia. Cuando este vocal de la Corte Suprema se ve involucrado en este escándalo, huye a España y ahora se encuentra detenido en ese país. Lo de los aviones Mirage, que bueno, termina en un acuerdo de presidente a presidente con Mitterrand, pero como él les dice, muy suelto de cuerpo en la comisión que ustedes lo entrevistan ahí, se ha generado deuda externa por los siglos de los siglos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, él lo agarra medio porque venía del gobierno anterior. Exacto, la compra la había hecho el expresidente Fernando Belaúnde. Pero acá lo censurable es cómo emplea a un traficante de armas, Abderramán El Asir, para que participe en el proceso de reducción. Con un viaje por el Nilo, claro, por Egipto, por las pirámides. Y con una escandalosa reunión en donde al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lo lleva a una reunión a Palacio de Gobierno a reunirse con este traficante de armas. Y luego el general Enrico Praeli da esta versión de lo acontecido ante la justicia y ante el Congreso. Es decir, ¿cómo puede ser posible que un presidente de la República lleve al Palacio de Gobierno a un traficante de armas a tratar asuntos del Estado reservados y vinculados a la defensa, a conversarlos con el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Y claro, si uno va revisando la sucesión de hechos acontecidos, nada es producto de la casualidad, sino de hechos que merecieron ser sancionados y, repito, debido a la prescripción eso no ocurrió. Por eso, en esta ocasión, creemos
que los pedidos de los fiscales y jueces peruanos, que no han hecho los descubrimientos, repito, porque esto ha sido producto del trabajo y de la investigación de la justicia brasileña, tengan la oportunidad de actuar de acuerdo a lo que encuentren. Esos $800 millones que costaban 12 aviones Mirage en la época, ¿siguen en la vuelta? ¿Es parte de la deuda externa que tiene Perú con Francia? Eso ya está cancelado, sí, pero ahí pero duró un tiempo. Sí, bueno, lo cuestionable es la manera ilícita en la cual hizo participar a un traficante de armas, ¿no? Claro. Absolutamente. Y se la llevó Mitterrand. Bueno, eso no se investigó, ¿no? Está bien. Tenemos una pausa. Estamos con Pedro Kateriano, el caso García. Es una edición de Planeta. En cuestión de días nomás está la edición uruguaya acá también. Bien, ya saben que estamos con Pedro Kateriano, el caso García, es su libro, bueno, sumamente recomendable, ¿no? Yo creo que va a tener una muy buena venta este libro, Kateriano, porque me parece que, va a aparecer y mucha gente de nuestro poder ejecutivo, de nuestro poder judicial, de nuestro parlamento, ahí va a tener unos cuantos cientos de compradores inmediatos, porque me parece que va a ser sustancial. ¿Cuál es la idea? Es decir, por supuesto, primero que nada, que responda a este pedido que de alguna manera le hace la justicia brasileña, la justicia peruana, ¿no? No es cuestión de que no sé, que salga de ahí y lo metan preso, ¿no? Es decir, la idea suya es que su proceso siga un poco adelante como corresponde, a través de los tribunales, ¿no? Y además creo que es necesario desmentir el falaz argumento que está empleando, diría yo, afectando la imagen internacional del Perú, porque sostener irresponsablemente que en el Perú hay persecución política afecta naturalmente la imagen que le ha costado al Perú reconstruir luego de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Es el esfuerzo de millones de peruanos, y que un expresidente que ha tenido el honor de personificar a la nación en 2 oportunidades recurra a esta coartada, ciertamente es penoso y vergonzoso. ¿Cómo ha sido vivir en este Perú de Fujimori, de Alan García, de Sendero Luminoso, del MRTA? Han dado bastante que hablar, ¿no? Sí, y sin ir más lejos, no sé, yo que sé, Velasco Alvarado mismo, ¿no? Con su proceso militar, no sé. Han sido años complejos, pero creo que en los últimos años hemos demostrado que con esfuerzo, que con trabajo, el país se ha reconstruido económicamente. Los problemas los estamos solucionando dentro del cauce de la Constitución y la ley. Hay una democracia, hay unos poderes del Estado que actúan, hay un tribunal constitucional que también cumple un papel, y en términos generales eso es lo destacable. También hay aspectos débiles, criticables, como ocurren en estos procesos. Pero lo fundamental, lo importante es que continuemos en esa línea, que los problemas internos del Perú los decidamos los peruanos, y que finalmente los diferendos se resuelvan dentro de la legalidad. Está muy atomizado el espectro político, ¿no? Un poco lo que estamos viendo ahora de repente en Brasil, ¿no? Es decir, los partidos con historia tradicionales, se nombraba el APRA, yo qué sé. Sin ir muy lejos, en las últimas elecciones regionales y municipales que se han realizado este año, precisamente el APRA y el fujimorismo no han superado el 3% de la votación nacional, no han ganado ninguna alcaldía o intendencia, como le llaman acá, en ninguna zona del Perú. Precisamente porque la gente ha rechazado, a través del voto,
su accionar político. Uh-huh. Su partido es liderado por Vargas Llosa. No, yo ya no integro el Movimiento Libertad, es una agrupación política que fundó Vargas Llosa hace muchos años. Yo actualmente soy independiente, pero naturalmente como una persona que ha tenido una vinculación cercana al quehacer público, sigo, en muchos casos, a veces invitado y otras veces porque las circunstancias a uno lo obligan a participar en el quehacer público, en el debate público nacional. ¿Se le va a dar la presidencia a Vargas o no? No creo que sea su interés ahora, ¿no? Él está dedicado fundamentalmente a su actividad literaria. Dejó de lado ya el campo político. Bueno, él permanentemente opina sobre distintos aspectos, no solo de la política peruana, sino de la política internacional. Tiene su columna, su piedra de toque en el diario El País de España, y naturalmente desde ahí opina, participa en debates, en foros, en conferencias, y continuamente él da a conocer su punto de vista. Uh-huh. Bueno, algo más a propósito de esta presencia. ¿Usted está haciendo contactos acá? ¿Se está contactando con políticos nuestros, con gente que tuviera que ver, o lo quiere hacer a través de los medios? Bueno, fundamentalmente he tenido contactos con la academia y con medios de comunicación. El día de hoy he tenido la oportunidad, y valga esta ocasión para agradecerle su gentileza, que me permite dar a conocer un punto de vista sobre la realidad del Perú. Y confío en que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez ratificará su compromiso con los convenios internacionales y también ese compromiso de la lucha contra la corrupción, que es uno de los flagelos que viene afectando a la democracia en América Latina. ¿Qué le han runruneado por ahí? Las vueltitas que dio por acá. Bueno, ¿Qué puede llegar a pasar? Uno escucha, pero ya también los años enseñan a no responder en base a especulaciones. El presidente Tabaré Vázquez va a tomar una decisión soberanamente y, repito, confiamos que se ajuste a derecho. Usted se va y el libro va a salir sin usted, no hay presentación, ¿no? Porque después nos preguntan si hay lanzamiento. No, pero hasta donde tengo entendido, este día jueves ya estará el libro en las librerías uruguayas. Está tal cual la primera edición, tiene un prólogo del año pasado. Exacto, pero tiene un prólogo y tiene un prefacio que publiqué con ocasión de esta reedición, que en el Perú ya va por la 4ª reedición. ¿Y va a haber un segundo volumen a raíz de este suceso específico? No necesariamente, ahora más bien estoy en otro proyecto editorial, un poco relacionado a mi experiencia, a mi gestión ministerial. Porque fue ministro también. Primer ministro, sí. Sí. ¿En qué momento? Con Ollanta Humala. Sí. En la recta final del gobierno. Bueno, ¿y ese gobierno cómo anduvo? En términos generales generó una gran expectativa. Fue un gobierno que en materia económica hizo una gestión buena, en materia social también. Y creo que al final el tiempo es el mejor aliado para lograr un análisis más justo y objetivo. ¿Estuvo involucrado con esta onda que se dio en el...? Él tuvo una acusación de financiamiento ilegal de su campaña, pero no ha sido acusado de corrupción como los expresidentes Toledo y García por la realización de obra pública, ¿no? Y bueno, y alguien en su libro denuncia también acepta que colaboró, ¿no? En la campaña, en esta campaña primera del 95, ¿no? Dice que declaró públicamente que aportó a la campaña política de García, ¿no? Sí, ya en aquel momento, Exactamente. Así que eso también. Bueno, y esa es una de las razones por las cuales hemos venido reclamando en el Perú en los últimos meses que se tipifique como delito en el Código Penal el financiamiento ilegal de las campañas, porque a diferencia de otros países, nuestro Código Penal no establece sanción para el financiamiento ilegal. Recién esta semana, fujimoristas y apristas están impulsando un proyecto de ley, pero aparentemente con el propósito de bloquear las investigaciones, de favorecer
aquellas personas que están siendo acusadas también de lavado de activos. Y ciertamente eso es algo que debemos rechazar. La última de la última. Sí, claro. ¿Cómo está hoy políticamente Perú? Bueno, creo que hay una gran indignación nacional como consecuencia de este pedido de asilo del expresidente García. No hay que olvidar que horas antes de ingresar, pero horas antes de ingresar a la embajada del Uruguay en Lima, él públicamente declaró ante la prensa y por lo tanto ante todo el país que iba a colaborar con la acción de la justicia, que se iba a quedar cumpliendo la resolución judicial que le impedía salir. Por lo menos despistó. Bueno, fue una penosa y vergonzosa coartada, ¿no? Y a nivel del gobierno, por ejemplo, ¿cómo están las cosas? Bueno, creo que el presidente Vizcarra ha asumido un liderazgo en la lucha política contra la corrupción. Eso le ha servido obtener un respaldo ciudadano que se ve respaldado en las encuestas y ha convocado a un referéndum precisamente el 9 de diciembre para que la ciudadanía opine a favor o en contra de las propuestas legislativas que él ha planteado para la reforma del sistema de justicia en el Perú. Creo que es una magnífica oportunidad que vamos a tener los peruanos para poder expresarnos. Bueno, ahora sí, le agradezco mucho la presencia, decirle a la gente que nos está escuchando que bueno, que queda su libro acá en la vuelta. Lamento no haber tenido conocimiento de que, bueno, de que desempeñó nada más y nada menos que un primer ministerio. Hubiéramos indagado un poquito más y le hubiéramos hecho alguna serie de preguntas, pero no va a faltar oportunidad de hacerlo. Un muchas gusto, gracias. Bienvenido, muchas gracias. Encantado.